Así. Buenas tardes. Me dirijo respetuosamente a todas y a todos ustedes en este segundo día del módulo de lógica aplicada a la redacción de sentencias, que es uno de los más importantes aspectos de la labor jurisdiccional, si no es que más importante. Nos queda ayer analizando las partes de la sentencia antes de que cayera el diluvio universal, y me podía permitir proseguir con esta exposición. Que tengan problemas para ver la presentación, por favor, háganmelo saber para resolver el problema de inmediato. Bueno, no les voy a decir cosas muy novedosas, porque estoy seguro de que todas y todos ustedes conocen a perfección cómo se compone una sentencia, una resolución, que pues tiene una forma, por cierto, muy lógica, muy coherente, porque, como vimos ayer, es un largo razonamiento. Entonces, no es extraño que tenga una breve introducción, en donde se expone, pues, quién es la parte, eh, qué tipo de acto está reclamando, cuál es el nombre del medio de información respectivo. Porque ahora tenemos muchos medios de información. Con la nueva ley se redujeron a 2, pero ya nos quitaron bueno, suspendieron esa nueva ley, entonces nos quedamos con la legislación anterior, según la cual hay en la ley hay como 9 medios de impugnación por jurisprudencia y pues, criterios de la sala. Hay otros 15 medios de impugnación, muchísimos. Bueno, sí vale, siendo tantos los medios, siendo que cada uno obedece a eh, una eh, a una parte racional, tiene su razón de ser.
vale la pena denominarlos. Este es el medio de impugnación fulano, que presenta fulano contra fulana. La fecha y los, em, todo lo que es el marco estructural que va a guiar el resto de la sentencia. Entonces, es importante hacer notar que en este momento vamos a hablar de la lógica interna de las sentencias, la coherencia que debe guardar una de las partes respecto a las otras. No es posible que no tenga esa coherencia. Si no la tiene, es nula, no sirve. Tiene que tener una lógica interna y externa, pero aquí vamos a centrarnos en la interna. Cada una de las partes de la sentencia debe ser congruente, coherente con los demás. Aparte de la introducción, tenemos el resultando. Vamos a ver cada uno con mayor detalle y luego la argumentación bajo el nombre de considerando. Eh, de las pocas profesiones que un profesional o un abogado, un juez, hace 100 años o 150 años, reconocería perfectamente, sin muchos cambios, es la jurisdiccional. Tanto que seguimos utilizando las mismas palabras, resultando para hacer mención de una parte en donde se expone el problema. Se dicen los hechos que van a ser la materia del resto del trabajo judicial. Luego, considerando a lo que es la argumentación. Sí han visto muchas veces que muchos productos internacionales de derecho internacional empiezan con muchos considerandos. Considerando que la niñez está especialmente desprotegida, considerando que los padres de familia, no sé qué, considerando que el Estado no puede, considerando que la alimentación tiene que, considerando todo eso, decidimos que es necesario establecer un organismo internacional para llevar paletas de chocolate a los niños de África. En ese sentido, por eso es el nombre de considerandos.
Ahora vamos a ver que considerando es la parte más completa, que no solamente son considerando, sino que tienen una estructura propia que vamos a ver eh, un poco más tarde. Luego sigue la parte fundamental, la parte de la resolución, porque cualquier persona puede escribir una sentencia. Cualquier persona puede escribir la introducción, enmendandos, la argumentación, pero no cualquiera puede escribir la resolución. Bueno, sí puede, o sea, puede, sí puede, ¿no? O sea que el papel aguanta todo, ¿no? Pero que para que tenga validez, no es cualquiera. Es más, no es cualquier juez, ni jueza. Es la jueza o el juez competentes. Solamente ellos o ellas tienen la facultad de definir lo más sustancial de una resolución. Luego, el pie, parece que no tiene mucha importancia el pie. Hay un pie, ¿no? Bueno, el pie tiene la máxima importancia, porque estamos mucho antes de que se inventara la palabra, la cultura del sospechosismo, vivimos en una cultura del sospechosismo. Entonces, en el órgano judicial tiene que haber un secretario de estudio de generar acuerdos, investido con con los poderes de la fe pública. Es una especie de notario. Dice, tal, tal, la resolución fue fulana y votaron a favor y esta, en contra esta y esta. Doy fe, da fe que en efecto votaron, porque es un acto que podría ser en tu casa, ¿no? Puede ser que votaran por WhatsApp. No, es un acto formal, ceremonial. Pues para darle validez a ese acto ceremonial, tiene que contar con una especie de, de notario público, alguien que tenga la fe pública para que, que en cada una de las sentencias quede claro que es verdad, porque tiene fe pública, vaya. Es verdad que se reunieron los magistrados fulanos y fulanas y que dijeron esto. No, es una cosa muy breve, pero es lo que finalmente le da eh, sentido jurídico o validez jurídica a la resolución en su conjunto. Y por último, los votos particular y concurrente o concurrente. Voto particular es cuando la magistrada o magistrado se separa de de la argumentación y del sentido. El concurrente es cuando no se separa del sentido
pero sí de alguno o algunos de los argumentos. Como supongo que tú estés perfectamente con eso. Bueno, la introducción va a ser el marco estructural, como ya vimos. La exposición. Aquí, al igual que antes, tiene que haber, es es más visible la necesidad de que los diferentes elementos que componen la exposición tengan coherencia interna, coherencia con la introducción, porque la introducción, si no va, puede decir, em, este es un JDC que em, este, interpone Pedro Pérez contra el INE. Y si en los resultados aparece que no es un JDC, o que no es Pedro Pérez, o que no es contra el INE, o sea, ya desde ese momento pierde validez la sentencia y es suficiente como para poder ser impugnada ante un tribunal superior. Tenemos que tener presente un hecho muy importante, que en esta exposición, aparte de que se viene el relato puede ser de varias formas. Puede contener el relato del actor, el relato del demandado o la demandada, y el relato del propio tribunal. ¿Sí te acuerdan que hablamos en la clase pasada que Aristóteles nos decía que la verdad estaba en las palabras? Aquí está la verdad. Y no solamente eso, sino que es el momento en que conecta la sentencia, el acto judicial, con la realidad material. Es el momento de la conexión. Ahí están las pruebas. Ahí se habla de las pruebas. Ahí se habla de cuál es la versión de cada una de las partes. Puede ser, digo, para que no sea tan farragoso, que se incluya únicamente el relato del juez. O sea, y que hable del relato de las otras partes, pero para integrarlo o para rechazarlo por alguna razón. Porque no se probó suficientemente, porque por cualquier razón. Aquí es el momento de la conexión con la realidad. Las otras partes solamente hablan de una la necesidad
de eh, de las conexiones lógicas entre las distintas partes. Aquí, en los resultados, es cuando se habla, cuando se tiene un directo contacto con la red. Por eso, es por eso que tenemos, o que podemos hablar, que por esta pequeña ventana debe tener una conexión lógica externa, no solo interna. Bueno, a lo mejor la argumentación, considerando, pues lo fundamental es la coherencia. Y con la exposición, la coherencia con las otras partes de la sentencia y por supuesto que debe contener una lógica interna máxime cuando esta es la parte central, medular de la, de la exposición de las razones, del porqué, del porqué, del porqué de la decisión. Si nos fijamos en esta, en los considerandos, se habla se habla en alguno de los puntos de la razón de la decisión. En toda argumentación, no solamente judicial, sino todas, hay una parte que es el alma, o sea, metafóricamente, el nervio de la sentencia. Porque se decide la litis, se resuelve la litis en un sentido u otro. Aquí es muy necesario que bajemos a el hecho de que están por lo general escritas de manera de silogismo, premisas mayor y menor, donde la premisa mayor por lo general va a ser la ley, la ley o un criterio judicial o jurisprudencial. La premisa menor va a ser el acto real y pues la conclusión va a ser la razón de la decisión. No es tan así, tan esquemático. Si ustedes leen muchas sentencias, van a ver que este esquema, pues, se sigue en algunos casos, en muchos casos no. En la mayoría de los casos está desordenado. Vamos a ver al final un ejemplo, un modelo de, de, de sentencia que se aconseja que se siga. Pero por lo pronto tenemos que ver. Obiter dictum es una expresión
que tiene un papel secundario, ¿no? Que son afirmaciones teóricas o más bien retóricas, que viene a enriquecer el texto desde un punto de vista literario, pero no aporta nada en, en el sentido fundamental. El mejor ejemplo es, como dice el artículo primero de la Constitución, el cual fue, por cierto, reformado en el año 2011 para incluir los derechos humanos. Dice tal, ¿no? O sea, ese es, por cierto, fue reformado. Eso no le aporta, se lo pueden quitar, vaya, y no variaría el sentido de la sentencia. Pero se escucha bien, se escucha mejor y es más instructivo, más no, pedagógico, no sé, a lo mejor. Pero el obiter dictum no es. Tenemos que saber, ¿no?, distinguir qué parte de nuestra sentencia corresponde a lo fundamental y qué parte corresponde a lo secundario. Sea de utilidad en el momento en el que vayamos a redactar sentencias. Les decía que em, cuando hablamos de lógica, por lo general nos estamos refiriendo a dos cosas. La primera es una disciplina cuasi filosófica que corresponde al, eh, al arte, como lo veníamos antes, de pronunciar eh, expresiones correctas, verdaderas. Bueno, en un segundo sentido, no se le pide al no se le pide, no se le pide a los magistrados y magistradas que sean expertos en lógica, que sepan los treinta y tantos eh, silogismos que vio a Aristóteles, ni que digan cuál variación tuvo en la escolástica medieval. No, lo único que se les pide es que sepan distinguir las frases congruentes, ordenadas y coherentes de las incongruentes, desordenadas e incoherentes. De esa manera, eh, podemos pasar a hacer un breve análisis de los
diferentes niveles lógicos que tiene cada parte de la sentencia. Porque una cosa es un nivel lógico, lo va a tener la ratio decidendi, otro el obiter dictum. Las pruebas tienen una complejidad lógica, pueden tenerla enorme, enorme. La decisión tiene otro nivel lógico eh, depende o requisitos. Hacemos que en la lógica, pues, no es que siempre sea la misma, sino que siempre está basada en el mismo pilar, que es el principio de no contradicción. Por último, vamos a ver la resolución. La resolución o decisión, como se dice aquí, vendría siendo la consecuencia de ese largo silogismo que, que es en sí la sentencia, la cual debe contener coherencia. ¿Qué decíamos? Orden y congruencia con el resto de, de, del escrito de sentencia y también con la realidad, porque o sea, sería totalmente incoherente una sentencia que decidiera de un litigio en el cual eh, Pedro Pérez le compra a María Martínez el Zócalo. A ver, ¿dónde quedó? Ah, ganó María Martínez. Pues, el Zócalo viene siendo de, o sea, no es posible. Tiene que tener una lógica externa también. Aunque reúna todos los requisitos, aunque esté bien hecha la sentencia, no puede ser que se brinque de esa manera. La lógica, el tipo de lógica que vamos a buscar, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, en las resoluciones judiciales, es la lógica clásica, la lógica de Aristóteles, no la lógica posmoderna eh, relativista. eh, Ay, pues esto puede ser o no puede ser. Para mí es verdad, para ti no, pero pues está bien. Podemos convivir con que para ti sea verdad y para mí no, y para el otro tampoco, ¿no? No. En la lógica clásica podemos decir que es la lógica de la verdad. La lógica de la verdad, porque a través de ella se accede a la verdad, a una verdad.
Una verdad que nunca va a ser suficiente, obviamente, sabemos, pero pues es lo único que tenemos. Nos tenemos que conformar con eso. Y esa verdad se compone por el relato que finalmente va a manejar el juez, la jueza, fundado en ciertos hilos que lo conectan con la realidad, que son las pruebas. Entonces, cada una de las cosas que diga cada una de las partes es verdad o no es verdad. La resolución es verdadera o no es verdadera. Es verdad que eh, se, eh, se anula una elección. Es verdad que se demostró, se acreditó tal. No es verdad que se haya probado que hubiera personas armadas en la casilla. Por lo tanto, no vamos a anular esa elección por ese motivo. La lógica de la verdad es una lógica de todo o nada. ¿Es verdad o no es verdad? Pero como veíamos ayer, el propio Aristóteles llegó a modular o a formular en sus tópicos la posibilidad de que hubiera retórica, una retórica que nos dice que esto es más o menos verdad, más o menos. Y eso, la lógica de lo aproximado, tiene mucho que ver no solo con lo que expresó Aristóteles en su momento, sino con la lógica difusa. Aquí tenemos a un señor que me parece que en vida, no creo que sea vivo, no tiene cara no tiene cara de que sea vivo a estas horas. Es más, no tenía cara de que estaba en el momento de la foto. Fue fundador de la lógica difusa. Este señor es, si no mal recuerdo, es de Irán, es persa. Entonces, tenemos dos tipos de lógica que están peleando en las sentencias. La lógica clásica,
que tenemos una confusión. La lógica clásica, según la cual el juez va a valorar cuáles normas son aplicables y de qué modo se aplican esas normas. ¿De qué modo se aplican? Estamos hablando de la subsunción, del silogismo judicial y de la identificación de las falacias, con que siempre le quieren meter gol al juez. En cambio, el juez, de igual forma, a través de una lógica difusa o lógica retórica, lógica de la opinión, va a evaluar cuáles principios son los que están en juego en cada una de las de los conflictos. Por eso se utiliza esa lógica difusa. Cuando se evalúan los principios a través de los mecanismos, cuáles principios son los que, no solo los que están en juego, sino cuáles, de qué modo se deben aplicar. Ustedes recuerdan que la, la, las normas, las reglas, cuando entran en contradicción una con otra, ¿qué pasa si un artículo de una ley es contradictorio contra el artículo de otra ley o de la misma ley? Pues hay unas reglas, ¿no? Para elegir cuál es el válido. El más reciente, el que corresponde a la materia, ¿no? Por ejemplo. Y de esa manera se anula, no sé, se anula, se saque de la ley jurídica, no. No, se elige que es aplicable uno u otro, no se combinan. En cambio, los principios es al revés. Los principios son aplicables, son mandamientos de optimización. En esa virtud, eh, pues no es que se anule un principio para dar pie a otro, sino que eh, el juez tiene que hacer un ejercicio de valoración suficiente como para decir, bueno, ¿hasta qué punto voy a aplicar este y hasta qué punto voy a delimitar este otro? No a anularlo, no, a delimitarlo. Hay varios mecanismos.
Entonces, de este modo, podemos ver de qué manera vamos a analizar los principios lógicos en los agravios. Los agravios tienen que llevar el requisito de coherencia y un nuevo que no habíamos visto antes, esta exhaustividad. El labor judicial, a diferencia de la labor científica, bueno, tiene un parecido, un punto en que se diferencian. El punto en que se parecen es que buscan conocer, desentrañar la realidad, desentrañar qué es lo que pasó para aplicar las consecuencias lógicas, jurídicas sobre esos hechos. Pero, a diferencia de la ciencia, tiene un plazo determinado y muy breve para presentar pruebas que acrediten una versión u otra. Y ese periodo, pues, es de la instrucción, que puede ser de 2, si se le gustan 3 semanas, algo así. Ya después de los cuales, de la cual, cualquier prueba que intente acreditar o que intente enriquecer el relato que obra en el expediente, no se puede aceptar. Por eso mismo, em, o sea, es por seguridad jurídica. Un juicio no puede durar 20 años. En cambio, en cuestiones científicas, sí puede ser así. Sí puede ser que a alguien se le ocurra que la materia oscura eh, es algo que tiene que ver con el movimiento de las galaxias, que se descubra 15 años después que sí, que no solamente eso, sino que aparte abarca otros cúmulos estelares. Y 70 años después se descubre. La, 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 la ciencia se va corrigiendo y enriqueciendo poco a poco, sin una fecha de caducidad. En eso se diferencia con, con el trabajo judicial. Por eso, las, lo que se dice tiene que ser lo más exhaustiva posible respecto a, a los agravios que se presentaban y, en fin, a toda la materia que se ha venido conociendo. Luego, por último, llegamos a la resolución.
La resolución va a consistir en confirmar, revocar o modificar. Siempre. Porque el derecho electoral, como ustedes saben, nació como una parte del derecho administrativo. Y en el derecho administrativo siempre se trata de un conflicto entre una parte, un particular, y el gobierno o una entidad de gobierno. Con lo que eh, esa entidad de gobierno dictó una sentencia, una norma, entonces el tribunal confirma, revoca o modifica ese, ese acto de la autoridad. Ya desde hace pues, varios años, o casi 30 años, se ha podido eh, separar eh, la, eh, la, eh, la parte del derecho electoral del derecho administrativo. Ya no es un capítulo del administrativo, ya es otra cosa. Conceptos parecidos muy vienen de la misma matriz, ¿no? Pero se aplica también el jus puniendi del Estado, se aplica el derecho administrativo, también, no solo el penal. Bueno, eh, la resolución debe ser consistente con la argumentación y exhaustiva respecto a la pretensión. Lo que pidió, lo que dijo el actor. ¿Y cómo lo dijo? Tienen que acabar de decir por qué sí o por qué no. Es un principio lógico que viene siendo también un principio legal. Y a nadie nos gustaría que, 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 que las sentencias fueran a medias. O sea, yo me peleo porque me den ese coche y el tribunal decide que me den la puerta del coche. Oye, pues yo no quiero la puerta, yo quiero todo el coche. De esta manera, se han ido conformando los eh, criterios que debe seguir en su parte, en su parte formal o lógica cada una de las sentencias. Bueno, son las 4:59. Vamos a dar una pausa para estirar un poco las piernas. Vamos a regresar en 10 minutos a las 5:10 para ver algo práctico, ya no teórico, práctico. Y vamos a opinar, porque vamos a hablar de los modelos de sentencias. Sí va a decir que pueden apagar sus cámaras, pero como veo que la tienen
prendidas. No sé si alguien me está viendo. Bueno, a las 5:10 estamos de vuelta para concluir con esa clase. Oh, bueno, yo voy a apagar la mía.
Bueno, ya estamos otra vez de vuelta y ahora vamos a ver una parte donde les voy a pedir a ustedes que participen activamente porque vamos a ver vamos a ver vamos a ver que una sentencia es mucho más que un simple texto oficial a través del cual una autoridad comunica una decisión obligatoria para alguien. Estamos hablando de la materia electoral. Y las sentencias tienen que estar bien argumentadas, tienen que tener elementos lógicos, tienen que tener una armazón consistente, no solo para que no las vayan a anular en una segunda instancia, porque muchas de estas sentencias, bueno, las sentencias eh, electorales son de última instancia. No sé si la mayoría, pero buena parte, por lo menos de mitad de las sentencias electorales. Bueno, si consideramos a los tribunales locales, bueno, ok. Sí, una parte de las sentencias, las de Sala Superior y salas regionales, algunas son de última instancia, algunas no. La mayoría, bien, no, la mayoría no son de última instancia. La mayoría son recurribles y por lo general son recurridas. Una sentencia que tenga vicios de lógica, muchos lógicos, obviamente la segunda instancia la va a anular, la va a considerar este, como inválida. Pero no solamente es eso, no solamente es un trabajo que se refiere a una parte, a un partido político, un candidato contra o un partido político contra una autoridad, contra un juez. Las sentencias en la medida electoral tienen una protección pública muy importante. No es lo mismo que en la
la presidencia municipal de un municipio esté en manos de A o de B, no es lo mismo que un partido político reciba una, una cierta eh, sanción sobre el dinero que recibe, sobre las administraciones que, que reciben cada periódicamente, o que no las reciba, porque tiene impacto social. El impacto social es muy importante. Las, todas las sentencias deben tener en cuenta que no solamente se dirigen al partido o al candidato o al tribunal de Coahuila, no, no, se dirigen a toda la ciudadanía. ¿Quién lee una sentencia judicial? Electoral, perdón. Oh, judicial en materia electoral. Toda la ciudadanía o todos los interesados en los aspectos públicos del país, porque habrá quien diga porque no le importa, muy respetable, ¿no? Pero la gente que vive eh, para que actúa cotidianamente de un modo político para transformar su polis, para transformar su entorno político, sí le interesa. Entonces, la sentencia no puede ser escrita de cualquier manera, porque va dirigida a la ciudadanía en general. Ya sé que una sentencia que se ocupe de la presidencia municipal de Tinguendín, pues a lo mejor solamente o en principio les interesa a los habitantes de Tinguendín y no a los habitantes de Pátzcuaro. Sin embargo, tiene que tener presente un juez electoral que lo que dice lo va a leer todo el país y en que por lo tanto tiene que estar al alcance de todo el país, al alcance al alcance cognitivo de todas las personas. Tiene que tener, es un ejercicio pedagógico a través de las sentencias. El tribunal dice cosas a a la población, dice cosas, dice cómo se debe interpretar el principio eh, de intimidad de un político, que es diferente a cómo se debe interpretar respecto a un particular X. ¿Cómo se debe llevar la contabilidad en un partido político? ¿Cómo es que un candidato que no presenta eh, las, la,
los papeles, los documentos, y que no informa de sus gastos al, a la institución, ¿cómo es que no se puede aceptar que sea candidato y se le debe privar de su candidatura, como pasó con casos famosos? Es un ejercicio de transparencia. Una sentencia, una resolución judicial es el producto de un tribunal abierto, abierto, porque la apertura va a dar, ¿saben qué? Legitimidad, confianza. La gente puede estar, la gente, el pueblo, todo el mundo va a tener confianza en que lo que dice este tribunal es conforme a la ley y no conforme a lo que le pasaron conforme a la mordida que recibieron. Le va a dar confianza, transparencia, rendición de cuentas. Por eso, eh, ahora déjenme decirles que el modelo de sentencias tradicional, tradicional me refiero hasta el año 2000, 2000 y poco, era un modelo que se privilegiaba lo largo, se ponían muchas cosas, muchas cosas, porque eran simples transcripciones de lo anterior. Es lo que dijo el tribunal fulano, y pum, 20 páginas de lo que dijo el tribunal. Y contestó eh, em, el otro tercero interesado, diciendo, pum, 40 páginas de la respuesta del tercero. Y el perito concluyó que esta prueba es inválida porque pum, todo el dictamen pues claro, eran sentencias larguísimas de 1000 hojas. Entonces, eso es lo mismo que decir, oye, no quiero que se enteren, no quiero que lean, no quiero que tengan la menor idea de lo que lo que aquí se dice. Porque, bueno, una de esas la leen, una de esas le entienden, una de esas se dan cuenta que está mal. No, vamos a hacer aparte complicado, con tecnicismos, con eh, palabras, eh, latinazgos, palabras en otros idiomas, para que a la página 4 te pierdas. Entonces, claro, no, se dan cuenta desde hace varios años, el primero que se dio cuenta de esto, bueno, no, todo el mundo se dio cuenta, ¿no? Pero el primero pudo, eh, que quiso y pudo ponerle cierto freno a esos abusos fue el entonces ministro de la Corte, Cosío. Es José Cosío,
Movimiento Cosío, que pues ha estado presente en las noticias de pronto, ¿no? Eso lo trató de aplicar la Corte con cierto éxito, pero en el Tribunal Electoral nos lo tomamos muy en serio. Oye, tienes razón. Y aparte, estas sentencias son de interés público. Igual no afectan tus derechos, igual no te nombran, no, tú no tienes que poner nada, ni te van a dar nada, a ti personalmente, pero te interesa, porque eres la comunidad LGTB, o eres mujer, o perteneces al municipio de Tinguindín, o simplemente eres un estudioso o estudiosa que quiere saber de los fenómenos políticos de su país. Entonces, se hicieron proyectos de nuevos modelos de sentencias. Esto comenzó después de ministro Cosío, em, cuando fue magistrada en la sala regional de Jalapa, la magistrada, ay, se me fue su nombre. Bueno, esto fue recobrado por el magistrado Reyes, cuando fue magistrado en regional en Monterrey. Entonces, ahí en Monterrey, en la sala regional, crearon un manual para para la elaboración de sentencias. Una sentencia no se puede hacer de cualquier modo, porque es eh, un producto relativamente complejo. Entonces, se, em, se crearon modelos. Lo básico es que la sentencia, en vez de que te vengas a entrar hasta el final de qué es lo que dijo, te enteras al principio. O sea, cambiar el orden de los factores y diseñar la sentencia como documento literario, con pies, con numeración de página, con pies de página, no solo con distintos capítulos y subcapítulos, sino con una numeración en cada párrafo. Eso se recoge en la experiencia de otros tribunales, especialmente el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual modo, establece que al principio debe haber un glosario para no repetir esto 80,000 veces Partido Revolucionario Institucional. En el glosario en la primera página pones Partido Revolucionario Institucional, PRI.
PAN, PRD, PT, ¿no? Y con eso pues, se va facilitando mucho. Con un índice, parecía algo tan sencillo, como que una sentencia tiene un índice, algo tan elemental, un índice. Entonces, una sentencia de 1976 de 4.000 páginas, quería saber dónde estaba lo que dijo, dónde estaban los agravios, y tienes que ir, pues la página 125, no, 201, y eso era imposible, o sea, nadie leía sentencia, ni aunque le interesaba. Entonces, el modelo de sentencia, me voy a salir un poco de aquí. No sé si alguien de ustedes me vayan siguiendo, me vayan interesando la materia, pero vamos a ver a continuación el formato, a propuesta de formato de sentencias elaborado por la Secretaría General de Acuerdos. Es que la pueden encontrar en internet, pero vamos a analizarla. Bueno, aquí vemos al principio lo que sería la introducción, los hechos del asunto, el medio de impugnación, el expediente, el recurrente, actor, promovente, el tema para facilitar. Oye, ¿de qué se trata esto? Es el tema, aquí le pusimos el ejemplo, el caso de influencers. Ah, no me voy a encontrar con eh, el problema de fiscalización del PRD. Dos, la autoridad responsable, em, el ponente, magistrado o magistrada ponente, y el secretariado. ¿Quién fue el secretario de Estudio y Cuenta o la secretaria de Estudio y Cuenta que, 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 que colaboraron con esto? Y por último, colaboró alguien que sea relevante hacer constar que en la elaboración de esta sentencia estuvo colaborando Juanita Martínez.
Pues la fecha, el sumario, un pequeño resumen, una pequeña síntesis de lo que contiene la, la sentencia y todo esto como parte preliminar. Luego vamos a los apartados de la sentencia. No sé qué está pasando aquí. No sé qué pasa por aquí. Si es cumpleaños de no sé quién, no sé de quién es cumpleaños. Bueno, entonces tenemos felicidades. Tenemos aspectos generales, antecedentes, el trámite. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que llegó hasta el tribunal? Y cuando llegó al tribunal, ¿qué trámite le dieron? Que si se lo pasaron al magistrado fulano o al perengano, o, o- o de qué manera se comenzó a sustanciar. No, la dedicación y la instrucción, que pueden ir juntos separados cuando se estime conveniente, de acuerdo de competencia, si es que es necesario mencionarlo. A partir de la pandemia, se tiene que agotar un apartado en donde se justifique por qué no se va a resolver presencialmente, porque todavía no han acabado de regresar. Bien. O este formato, a lo mejor se hizo durante la pandemia, pero bueno, ver si hay eh, algo que se deba mencionar eh, de manera previa. Y aquí es donde naufraga la mitad de los asuntos, que son las causales de improcedencia. Las causales de improcedencia que ustedes ya analizarán en otro diplomado. Los presupuestos procesales, este, sí varía según cada medio de información.
Pero estos son, digamos, en general, ¿no? Este, ¿Cómo se presentó la demanda? ¿A qué hora se presentó? Si fue oportuno o no fue oportuno. Si hay o no interés jurídico del, del actor, del actor. Si está legitimado o legitimada esa persona o institución, ¿y por qué? La personalidad de quien eh, materialmente vaya a tramitar la, los actos de principales, un estudio también sobre la definitividad. Y aquí, luego, eso es hablar, hasta aquí se habla de la demanda. Aquí se habla del, del escrito del tercero interesado. Ya viendo que todo está bien, que todo está correcto, que todo está en orden, vamos a estudiar el fondo del asunto. Si es que hay alguna consideración de la autoridad responsable, se añade los planteamientos de la parte promovente concurrente, la pretensión y causa de pedir, la controversia, la metodología, la decisión. Aquí viene la parte eh, más fuerte de la argumentación. Aquí viene, aquí estamos en la voz del juez. ¿Qué dice el juez sobre eh, el, el asunto, sobre el conflicto y por último, la resolución? Si les interesa, les puedo pasar, les puedo acercar no solo la presentación, sino también este modelo
para que lo analicen posteriormente. Y quisiera que alguien, alguna o alguno de ustedes, me pudiera decir una opinión referente a este asunto muy importante, que es hacer una sentencia ciudadana pensando en la ciudadanía, pensando en acercar una eh, un cierto conocimiento de una manera sencilla y fácil eh, a las personas. No sé si alguien tenga alguna opinión, algún comentario. No sé si alguien de ustedes que trabaje en algún tribunal electoral o en algún tribunal de cualquier tipo pueda enriquecer con su experiencia. ¿Qué opinan de el esfuerzo que hacen los tribunales para que su mejor producto, que son las sentencias, eh, acabe eh, sirviendo como una plataforma para la formación de ciudadanía? No sé, si tienes algún comentario al respecto, Judith. Creo que tenemos problemas de conexión con Judith. O algún, alguna opinión, Benito. Hola, doctor. Buenas tardes. Considero que es una parte fundamental de la justicia abierta que están haciendo, digamos, los magistrados, los jueces, los juzgados. En este caso, digamos, el Poder Judicial de la Federación para poder expresar de una manera sencilla que todos podamos entender sus resoluciones, ¿no? Creo que es fundamental, digamos, en un sistema de justicia abierta para que toda aquella persona pueda acceder a, digamos, a saber los razonamientos judiciales. Sí, claro, claro, exactamente. Yo pienso igual que tú, y pues es una cosa que, pues, un esfuerzo que no se debe claudicar. Y obviamente, en esto podemos ver que no solo la forma sencilla interviene para la mejor comprensión, sino el resultado lógico interno. La lógica interna no solamente viene por, no, hacer un burdo de que sea la misma, el medio de impugnación se refiera a la misma persona en todas las páginas, sino también a la manera de escribir. Es muy importante que se apliquen técnicas para escribir de manera correcta.
Es muy importante que se que la lectura sea fluida, sea comprensible. Y escribe bien, eso como decían, escribe bien quien piensa bien. Por eso es importante que a la hora que nos toque redactar un proyecto de sentencia, sepamos escribir lo mejor que se pueda, de manera más sencilla que se pueda, para evitar que justamente que se reviertan todas estas intenciones. Muy bien. ¿Algo más? ¿Tenemos algún otro comentario? Por ejemplo, de Cintia. Bueno, pues bien. Les voy a mandar esta, como les dije, la presentación y el modelo. Quedó muy a sus órdenes en creo. Si ustedes quieren desarrollar un estudio sobre lógica o sobre algunos de los temas que hemos visto para su evaluación final del diplomado, y quieren bibliografía o quieren comentar algún punto, pues ahí estoy a sus órdenes en este correo electrónico. Y pues, Muchas gracias, doctor. muy bien. Dicho eso, pues me despido. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Igualmente, Gracias, doctor. Buena tarde. Esté bien, cuídense mucho. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos también, a todas.